Ya paso de ser un líder de una pandilla a ser un líder en un punto de droga. Pero lo que hay envuelto en medio de todo esto no es que yo quiero ser un líder o que el enemigo me engañe por ser un líder de pandillero a punto de droga, sino que ya el consumo va de continuo al mal. Existen tres clases de consumo. Está el consumo episódico, está el consumo sistemático y está el consumo compulsivo. El consumo episódico son aquellas personas que dicen: no, yo solamente consumo los sábados, yo los sábados me doy un traguito, yo no paso de los sábados. Pero entonces ese consumo te lleva a otro consumo. Hablamos del consumo episódico, estamos hablando ahora del consumo sistemático. El consumo sistemático es aquel consumo que te dice: no, yo solamente le doy dos veces a la semana o 3 veces a la semana. Yo hago unos desarreglos, pero yo cobro 15 y 30, eso me puede ayudar. Son aquellas personas que ya están empezando a quitarle algo a la compra de la casa para su propio consumo. Pero cuando llega un consumo compulsivo, estamos hablando de 17 a 18 años, ya en la edad, en el proceso de la venta de drogas, ya estoy haciéndome de algunas comunicaciones, de algunos contactos. Cuando llego a esa edad de 17, 18 años, empieza lo que es un consumo totalmente compulsivo. Y ahí empieza otra época de mi vida. Ya empieza a venir en decadencia lo que es el capo del barrio, ya empieza a venir en decadencia lo que es el líder del punto, y ya lo que se van cierto porcentaje de las ganancias al consumo. ¿Por qué? Porque es como le había explicado. Empezamos por un consumo episódico, en varios episodios. Luego un consumo sistemático, varias veces. Entonces de ahí vamos a pasar a un consumo compulsivo. Todo aquel que empieza, por ejemplo, una persona prende un cigarrillo un día, a los 2 meses, en una chelcha, en cualquier cosa, vuelve y prende otro cigarrillo. Pero no vuelven a pasar 2 meses antes de que él prenda ese otro cigarrillo, sino un mes. Pero antes de que pase el otro mes, ya él prende otro cigarrillo en 15 días, luego lo prende semanal. Luego dice: no, un solo diario no me hace daño. Pero cuando vemos a dar cuenta, pasó de un episódico a un compulsivo, donde prende varios cigarrillos al día. Entonces ahí nadie llega a la decadencia, nadie llega al vicio porque un día amaneció y al otro día está consumiendo. No, se basta de un proceso. Y por eso es que hemos pasado de este sistema al otro. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando yo tengo de 17 a 18 años, ya empiezo a conocer otras drogas, como es la cocaína, lo que uno dice en polvo, otros dicen perico, tiene ciertas... Dios le bendiga y Dios le guarde, que la paz y la gracia del Señor reine hoy y siempre en tu corazón. Quien te habla, tu hermano Miguel Peralta. Hoy traemos un testimonio que será de grata bendición para ti y para los tuyos. Amén. Tenemos a nuestro hermano José hoy, que está aquí y te va a bendecir. Dejamos que se presente con nosotros. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. José Miguel Valerio, servidor, casado por la misericordia de Dios. Me congrego en la iglesia pentecostal, la Biblia enseña, mi amada pastora Maura. Eso es en el monte Sinaí. Más que agradecido por la pastora que el Señor me ha dado. De verdad que incluso en este momento, hace unos minutos, estuve hablando con ella. Le dije: madre, voy para un lugar, me van a hacer una entrevista, algo. Me dice: mi hijo, ve con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo importante de nuestros padres espirituales no es los códigos que desaten. Lo importante de nuestros padres espirituales no es cómo se muevan, cómo anden, lo que hagan. Lo importante de todo esto es que un padre vela por su hijo, y cada vez que un pastor vela por su miembro, realmente está haciendo lo que el Padre Celestial manda hacer. Dios bendiga. José Miguel, vamos a conocer un poco de tu vida y de las cosas que Dios está haciendo y de las cosas que Dios ha hecho a tu favor. Lo primero, ¿dónde nace realmente José Miguel? Bueno, yo soy nativo de aquí, de la capital, República Dominicana, Santo Domingo. De temprana edad, mi padre y mi madre se separaron a una edad de 3 a 4 años. Conocí la calle a los 9 años aproximadamente. Ya cuando empecé a conocer las calles, realmente cualquiera pudiera pensar o determinar o deducir
que todo el que conoce la calle lo conoce iniciando en la delincuencia. Déjeme decirle que yo conocí la calle en la cancha de básquetbol, yo conocí la calle en el play de béisbol, donde los que iban a jugar básquetbol, antes de empezar a jugar básquetbol, el ejemplo que nos daban a los que seguíamos detrás de la liga de ellos era que ellos antes de jugar consumían. Entonces nosotros como pequeños empezamos a ver eso, y ya cuando fuimos creciendo pues hicimos lo mismo. Atención, no es solamente en un punto de droga donde se conoce la delincuencia, no es solamente en un barrio como el Capotillo que se conoce la delincuencia está en la puerta de la casa de cada uno de nosotros. La delincuencia puede estar incluso entrando a nuestra casa y comiendo y cenando con cada uno de nosotros. A temprana edad conocí la calle, ya a la edad de 11 años empecé a consumir drogas con las mismas amistades. Empecé a conocer personas que no me llevaron a buen camino, incluso algunos de ellos familiares. La diferencia entre un hombre o una mujer que le enseña a su hijo lo que es y lo que no es de Dios es muy grande. La Biblia dice, inducid a tus hijos en el camino y aun cuando sean grandes no se apartarán. Independientemente sea o no sea cristiano, lo que el Señor manda es inducir a tus hijos en el camino. Mi madre en ese tiempo era una mujer de la vida alegre, por decirlo en buen dominicano. Y luego de eso, pues, cuando ella salía de noche por un lugar, yo salía para otro. Atención aquí, muchas veces salimos, dejamos a nuestros hijos, no sabemos con quién los dejamos, no sabemos qué están haciendo. Pues mientras ella salía a hacer algunas cosas, yo salía a hacer otras cosas. Cuando ya conocí lo que fueron otros mundos, conocí las naciones, ya a la edad de 13, 14 años estaba consumiendo algunas drogas ilícitas que no eran simplemente la marihuana, que no era simplemente la cocaína, sino otras drogas ya que adulteran más el sistema del funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, después de todo eso, conocí algunas amistades donde no solamente se consumía, sino que entramos a otro plano, y entramos al plano de conocer lo que le dicen las naciones, o gangas, o bandas, o pandillas, con lo que ya había desarrollado, lo que ya me habían enseñado en una cancha de básquetbol. En una cancha de básquetbol, no en un centro donde reclutan delincuentes, no dentro del Capotillo, de la 42 del Capotillo, no solamente en un punto de droga, no, dentro de una cancha de básquetbol te estoy diciendo. Ahí empecé a conocer otro mundo que fueron las naciones, y ahí empezamos a caminar en otros lugares y otras dimensiones, en el mundo de las tinieblas, por así decirlo. Dios, hay algo que me llama. Dices que en una cancha comienza toda la historia de la delincuencia en tu vida y en la vida de los demás jóvenes que estaban allá. Pero hablas de qué cierta edad comienzas a profundizar en sí en este camino. Bueno, yo empezaba desde pequeño, visitábamos la cancha, pero ya a la edad de 9 años, 10 años, cuando empiezo a tener conocimiento, empiezo a ver eso, pero ya cuando llego a los 11 y 12 años ya estoy consumiendo. Una cosa es lo que tú permitas que tus hijos vean, y otra cosa es lo que ya ellos han visto. Entonces eso crea una curiosidad en el ser humano. Cuando ellos ven una cosa quieren hacer lo mismo. Por eso es que los hijos de los ingenieros por lo normal salen ingenieros, los hijos de los ebanistas salen ebanistas. Por lo normal los hijos que tenemos los cristianos y lo llevamos al camino crecen siendo evangelistas, crecen siendo profetas. Hay excepciones de hijos que se descarrían, hay excepciones de hijos que no salen como los padres, pero el 90% sale haciendo y cumpliendo el ejemplo de lo que nosotros les enseñamos. Entonces en ese momento mi madre no era una persona a la que yo debería de seguir, porque no era una persona que me estaba enseñando nada de la Biblia, no era una persona que me estaba enseñando nada de los caminos de Dios. Por ende, lo que yo veía era lo que hacía. Me crié prácticamente en esa cancha de básquetbol, y ya un tiempo más adelante lo que hacía era lo mismo que hacían las personas de las que yo conocía antes. Ya estamos hablando de la edad de 11, 12 y 13 años en adelante. Es decir, que realmente a esa edad de 9 años no estabas tan profundo en lo que era ese mundo de lo que es la drogadicción, la delincuencia, pero ya a la edad de 11 a 12 años es donde realmente profundizas en llano en lo que es esto. ¿Hasta qué profundidad llegaste a esa edad? Bueno, aquí es donde empezamos. Aquí es donde empezamos. Si usted tiene algo que hacer, párelo ahí, bájale el fuego a la estufa, párese de barrer y escuche algo que queremos detallar
en este momento. Puede ser de gran edificación para su vida, para los suyos. Puede ser que esto le enseñe a cómo manejar sus hijos. Puede ser que esto le enseñe a cómo manejarse en su casa y hasta qué punto puede llegar una persona en el consumo. Después de los 13 años empiezo a conocer lo que son las naciones. Las tinieblas me entregan un escuadrón de 47 hombres, los cuales estaban a mi cargo, así como nosotros nos congregamos hoy en día en una iglesia, nos juntamos, alabamos al Señor. También en esos lugares existen congregaciones. Déjeme decirle que nos juntábamos 47 entre hombres y mujeres, y yo, cuyo líder era su servidor, y nos juntábamos en ese lugar. Y así como hoy en día llevamos el diezmo y la ofrenda al altar, allí también se hacen reuniones y no se lleva el diezmo sino el 20%. Oiga cómo es, los evangélicos nosotros nos quejamos muchas veces y no queremos diezmar, no queremos ofrendar, pero en el mundo de las tinieblas hay que llevar el 20% y lo llevamos. Entonces ahí empezamos con ese dinero a conocer lo que son las almas, conocer lo que son los problemas. Ya no es uno para uno, sino todos para uno. Y no es que somos hermanos todos, sino con el que un solo tenga problemas, tiene problemas con todos. Entonces ahí es donde ya por el flujo del dinero, por el flujo de almas, por el flujo de nuevas comunicaciones o nuevas relaciones, por así decirlo, empiezo a profundizar. Ya de ahí paso de ser de un líder de pandillas a un líder de punto de drogas. Y ya yo no quiero problemas, sino dinero. Ya el tiempo del problema pasó, pero hay algo detrás de todo esto, y es que Satanás es un experto engañando al ser humano. Satanás es un experto engañando a las personas cuyas personas tienen propósito y llamado de parte de Dios. El enemigo me hacía entender que no era el problema lo que me iba a hacer un buen líder, sino tener mi dinero. Y ya paso de ser un líder de una pandilla a ser un líder en un punto de droga. Pero lo que hay envuelto en medio de todo esto no es que yo quiero ser un líder o que el enemigo me engañe por ser un líder de pandillero a punto de droga, sino que ya el consumo va de continuo al mal. Existen tres clases de consumo. Está el consumo episódico, está el consumo sistemático y está el consumo compulsivo. El consumo episódico son aquellas personas que dicen: no, yo solamente consumo los sábados, yo los sábados me doy un traguito, yo no paso de los sábados. Pero entonces ese consumo te lleva a otro consumo. Hablamos del consumo episódico, estamos hablando ahora del consumo sistemático. El consumo sistemático es aquel consumo que te dice: no, yo solamente le doy dos veces a la semana o 3 veces a la semana. Yo hago unos desarreglos, pero yo cobro 15 y 30, eso me puede ayudar. Son aquellas personas que ya están empezando a quitarle algo a la compra de la casa para su propio consumo. Pero cuando llega un consumo compulsivo, estamos hablando de 17 a 18 años, ya en la edad, en el proceso de la venta de drogas, ya estoy haciéndome de algunas comunicaciones, de algunos contactos. Cuando llego a esa edad de 17, 18 años, empieza lo que es un consumo totalmente compulsivo. Y ahí empieza otra época de mi vida. Ya empieza a venir en decadencia lo que es el capo del barrio, ya empieza a venir en decadencia lo que es el líder del punto, y ya lo que se van cierto porcentaje de las ganancias al consumo. ¿Por qué? Porque es como le había explicado. Empezamos por un consumo episódico, en varios episodios. Luego un consumo sistemático, varias veces. Entonces de ahí vamos a pasar a un consumo compulsivo. Todo aquel que empieza, por ejemplo, una persona prende un cigarrillo un día, a los 2 meses, en una chelcha, en cualquier cosa, vuelve y prende otro cigarrillo. Pero no vuelven a pasar 2 meses antes de que él prenda ese otro cigarrillo, sino un mes. Pero antes de que pase el otro mes, ya él prende otro cigarrillo en 15 días, luego lo prende semanal. Luego dice: no, un solo diario no me hace daño. Pero cuando vemos a dar cuenta, pasó de un episódico a un compulsivo, donde prende varios cigarrillos al día. Entonces ahí nadie llega a la decadencia, nadie llega al vicio porque un día amaneció y al otro día está consumiendo. No, se basta de un proceso. Y por eso es que hemos pasado de este sistema al otro. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando yo tengo de 17 a 18 años, ya empiezo a conocer otras drogas, como es la cocaína, lo que uno dice en polvo, otros dicen perico, tiene ciertas ramas, las cuales no nos es lícito detallar. Pero ahí empiezo a conocer otra droga también. Conozco lo que es la heroína, ahí conozco un sinnúmero de drogas. Por ejemplo, hay drogas que están en la ferretería, hay drogas que son en pote, hay drogas que son... Mire, nosotros nos juntábamos con algunos compañeros del barrio, nos juntábamos en un lugar donde le decíamos la casa piscina. Era un lugar abandonado donde la piscina estaba vacía, pero para nosotros era una piscina. Ahí nos juntábamos a consumir cemento. El cemento es una droga alucinógena.
Lo cual nos pone a ver cosas y a hablar con cosas, a experimentar mundos externos que no conocemos a simple vista, sino a andar en el espíritu, pero en las tinieblas. Esas son drogas que nos bloquean totalmente el cerebro. Por eso usted ve las personas que están en la calle, por ejemplo, los que le dicen palomo, están debajo de algunos puentes, debajo de algunos elevados. Hay muchos niños que están siendo maltratados por esta droga hoy en día. Lo que es una droga totalmente legal, porque la utilizan para varias cosas, pero el fin de lo que se utiliza en las calles no es el fin para lo que fue hecha esta materia. Entonces a la edad de 17 a 18 años empiezo a experimentar con otras drogas, pero mire cómo vamos de un consumo a otro. Empezamos a consumir a los 11 años con un tabaco de marihuana. Ya a la edad de 13 a 14 años conocemos el cemento. Ya de la edad a los 16, 17 años conocemos la cocaína. Pero escuche esto, cuando llego a los 17, 18 años, ya empiezo a consumir un cigarrillo también constante. Pero donde vamos a ser edificados es ahora. Usted puede ver personas en la sociedad que usted lo ve bien cambiado. Usted dice, pero ese muchacho fuma, él consume, yo lo veo bien, todavía no, él no está deteriorado, él se viste bien, él tiene su familia, él puede mantener su familia. Hay muchas personas que dicen hoy en día, yo consumo, pero yo consumo 200 o 300 pesos, pero yo gano 50,000 pesos. Eso me puede cubrir mi consumo. Pues déjame decirte lo que pasa cuando uno cree en esto, que el enemigo le pone la mente al ser humano. Cuando yo pasé de un consumo a otro, ya a la edad, cuando llego a los 20, 22 años, 23 años, conozco otra droga que se llama el crack. Ahí es donde empieza la destrucción del hombre. ¿Por qué? Porque difícilmente cualquier consumidor llega de consumirse un cigarrillo al crack. Todo es un escalón tras otro escalón. Se conoce la marihuana, se conoce el perico, se conoce la cocaína, se conoce el crack, se conoce la heroína. Y depende cómo tú estés consiguiendo el dinero o de la manera que lo estés consiguiendo o la facilidad que tienes para conseguirlo, puede agraviar tu consumo. A la edad ya de 23 a 24 años yo conozco esta droga que es el crack. Señores, esta es la droga que está acabando con esta humanidad. Este es ya el escalón final de los consumidores. Créanme que yo no empecé consumiendo crack. Yo empecé por un cigarrillo, marihuana, y como ya le he detallado, cuando se llega a este consumo, es el consumo de las personas que nosotros estamos viviendo debajo de los puentes, debajo de los elevados. Cada una de esas personas que usted ve ahí, en el Parque Enriquillo, en la Duarte, en cada punto de droga, usted lo ve ahí, pero son cada una de esas personas, también tienen una familia y el enemigo se las ha arrebatado. El enemigo está envolviendo a la humanidad con esta droga. Esta droga te deteriora, te quita la familia, te quita la economía, te quita el trabajo, te quita la dignidad, te quita la vergüenza, te quita el deseo de vestir, te quita el deseo de andar limpio, te quita toda clase de deseo de normalidad, como de caminar como un ente productivo en la sociedad. Y déjame decirte a dónde me llevó esta droga. Esta droga me llevó a robarle a mi mamá, a robarle a mi familia. A mi mamá tenía un negocio de una cafetería. Esta mujer le pasaba un inventario antes de irse porque yo dormía en la cafetería y pasaba otro inventario cuando llegaba por la mañana. Y esta mujer, cada vez que pasaba un inventario por la mañana, no coincidía con el inventario que pasó en la noche. ¿Por qué? Porque el mismo consumo me llevaba a venderle las cosas de su negocio para consumir en la madrugada. Cuando ya ella no aguantó más, a mí me dio vergüenza de estar en la sociedad, de estar dentro de mi familia. Esta droga me llevó a las calles. Esta droga me llevó a dormir en los contenes. Esta droga me llevó a hacer un rechazo de la sociedad. Esta droga me llevó a ser alguien desechado totalmente de la sociedad, alguien que la sociedad se avergonzaba de mí, mi familia se avergonzaba de mí, mis amigos, mis conocidos se avergonzaban de mí por el deterioro en el que estaba viviendo. Llegó un momento donde el Señor ya empieza a tratar conmigo, pero donde Él empieza a tratar conmigo, cualquiera piensa que el Señor empezó a tratar conmigo diciéndome, ven a la iglesia. El problema de muchas personas hoy en día es que cuando oran para que alguien sea restaurado, le dicen, Señor, restáuralo, Señor, levántalo, Señor, ayúdalo, Señor, dale un momento de lucidez, trata con él para que venga el evangelio. Esto no es así. Es que
Hay una historia de la Biblia que narra Jeremías 26, 27, te habla en ese capítulo 27 del libro de Jeremías, donde el Señor habla con Jeremías y le dice: Jeremías, mi pueblo tiene que estar sujetado a mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen. Escuche bien. Dios trata con Jeremías y le dice: no recibas profecía ni palabra de ningún hombre, porque yo soy tu Dios y soy quien habla contigo. Entonces, cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice esto: no recibas palabra de nadie, mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen, le está hablando de que Nabucodonosor, muchos de nosotros hemos leído o hemos escuchado que Nabucodonosor fue un hombre desobediente, Nabucodonosor fue un hombre que levantó una estatua, Nabucodonosor fue un hombre que adoró ídolos. Eso es verdad. Pero Dios dijo: mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen. ¿Qué pasa con esto? Que Ananías, siendo un hombre que había profetizado en el altar de Dios, le dice: Jeremías, el Señor ha hablado conmigo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Jeremías: tienen que ponerse yugos todo el pueblo en el cuello. Eran yugos de madera. Yo no sé si ustedes conocen lo que son yugos. En los campos amarran un buey del lado de otro, le ponen una madera atada al cuello uno del otro para que anden iguales, pero para que anden incómodos, haciendo fuerza iguales, pero en una incomodidad. O sea, se trata de encontrar una solución en medio de un problema. Entonces el Señor le dice que todo el pueblo tiene que ponerse esos yugos. ¿Qué pasa? Que cuando Ananías ve esto, no quiere sujetarse a lo que Dios le dijo a Jeremías de parte desde que Nabucodonosor era su siervo. ¿Por qué le narro todo esto? Porque quiero decirles cómo Dios me llevó a sus caminos. Entonces Ananías va donde Jeremías y le dice: el Señor ha tratado conmigo y así te dice el Señor. Te dice el Señor que Nabucodonosor no es su siervo. ¿Qué problema este? Que Dios habla con Jeremías y le dice que Nabucodonosor es su siervo. Entonces el profeta Ananías le dice que no es así. Entonces le dice: te dice el Señor que le quites el yugo al pueblo. Bueno, pues Jeremías dice: dice el Señor. Entonces le dice: no hay problema, amén. Ananías especificó en esta palabra, le dijo amén, o sea, así sea. Si el Señor te ha hablado, pues que se haga así. El problema de nosotros hoy en día es que Dios nos da una palabra y porque vemos las cosas contrarias, porque vemos los acontecimientos que no están pasando así, creemos que no fue Dios que nos habló. Jeremías le dijo amén a lo que Ananías le dijo. Y cuando todo el mundo se quitó el yugo del cuello y Jeremías siguió caminando, dice la Biblia y especifica que en el camino donde iba Jeremías, el Señor le habló nuevamente y le dijo: Jeremías, ¿por qué has desobedecido lo que ya yo te había hablado? Y Jeremías le dice: Señor, es que Ananías me dijo a mí que se quitaran los yugos. Entonces yo se los quité. Ahí el Señor habla nuevamente con Jeremías y le dice: por cuanto has desobedecido lo que yo te dije, ahora el yugo no será de madera, sino será de hierro. Imagínese usted que un yugo de madera le pesaba 10 libras. Imagínese cuánto le pesa con el mismo tamaño, pero de hierro. Están hablando de que ahora el peso es mayor delante de los ojos de Dios. Ahora el peso es mayor porque Dios le dijo una palabra y porque alguien le dijo que no era así, o porque usted vio lo contrario. Porque lo más fácil para nosotros hoy en día es quitarnos el yugo del cuello. Lo más fácil para nosotros hoy en día es quitarnos el yugo que se nos ha puesto. Lo que ellos no sabían era que con ese yugo era que iban a ser libres. Entonces el Señor viene y le dice: es que es mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen. Aquí entro con lo que le quiero enseñar de parte del reino en este hermoso día. Mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen. Puede leerlo, el libro de Jeremías 27 habla de esa desobediencia. Pero si nos vamos más adelante, en el libro de Daniel capítulo 4, estamos hablando de 20, 30, 40 años más adelante. En el libro de Daniel capítulo 4 vemos donde el rey Nabucodonosor, ya en la cautividad, lleva a este pueblo cautivo a Babilonia. Pero estamos viendo de una palabra que el Señor desató hace varias décadas atrás. Ahora bien, entramos donde el Señor quiere que aprendamos algo en este hermoso día. Nabucodonosor está ejerciendo en este momento un reinado.
Pero Nabucodonosor tiene una visión donde el árbol se es cortado, toda rama, todo fruto, pero se queda el tronco. Llaman a Daniel y él le dice: Daniel, yo reconozco que tú tienes un espíritu superior delante de todos. Daniel le da la visión, ora y el Señor le muestra. Él le dice al rey Nabucodonosor: mira, lo que va a pasar es que tu reino será cortado, será acechado a las bestias del campo. El problema de nosotros hoy en día y la gran solución que nosotros no queremos manejar es que cuando Dios le dijo a Jeremías: mi siervo Nabucodonosor, el que aún las bestias del campo le obedecen, pensamos que es que el Señor va a descender una sabiduría en la cabeza de nosotros y le vamos a hablar a la bestia del campo y nos van a obedecer. Escuche bien que fue lo que le pasó a Nabucodonosor cuando Dios le dijo a Jeremías que su siervo Nabucodonosor, la bestia del campo, lo iban a obedecer. Dios le dio la visión al rey Nabucodonosor y le dijo que lo llevaría al campo, que su reino será cortado. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. Nosotros pensamos que cuando Dios dijo una palabra de nosotros, se va a cumplir simplemente porque Dios la dijo y nosotros seremos los bendecidos. Estamos equivocados en eso. Nabucodonosor fue llevado con la bestia del campo. Dice la Biblia que duró 7 tiempos viviendo con la bestia del campo, bañándose del rocío, comiendo con la bestia. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre come con la bestia del campo, es donde la bestia del campo empiezan a conocerlo y empiezan a obedecerlo. Por lo que Dios dijo de ese hombre tiempos atrás, se lo dijo a Jeremías, que la bestia del campo lo iban a obedecer. Hoy en día no queremos entrar en un proceso para que la bestia del campo le obedezcan. Cada hombre y mujer de Dios que entra en un proceso es porque el Señor algo nuevo te va a enseñar, algo nuevo va a descender sobre ti y algo nuevo va a inyectar a tu espíritu. Nabucodonosor fue llevado 7 tiempos a ese lugar, pero cuando salió de ahí, la bestia del campo le obedecían. Todo pasaba como Dios había dicho, como Dios había declarado la palabra, pero era porque Nabucodonosor estaba siendo sometido a la palabra que ya Dios había dicho de él. El problema de nosotros hoy en día es que Dios dice una palabra de nosotros y cuando vemos que somos llevados al campo a comer con las bestias, que nuestro reino es cortado, queremos decir o pensar que el Señor no habló de nosotros. Dios dijo de mí que yo iba a ser un evangelista. Dios dijo, Él es mi profeta, Él es mi pastor. Pero el problema es que mi familia en ese momento, por el consumo donde yo estaba, ellos decían, no fue Dios que dijo. ¿Y qué Dios es este? Porque este muchacho está de mal en peor. Déjame decirte que tú vas a ser edificado hoy día. Si tú tienes cualquier familiar que está pasando por esta situación, ten paz, tranquilo. Esto no se acaba ahí. El Señor permitió que el enemigo me llevara a las calles. Dormía en las calles. Me alejé de mi barrio, me alejé de mi familia, me alejé de mi sociedad. Porque ya me daba vergüenza por el deterioro físico y mental que estaba viviendo. No me gusta mucho testificar este asunto, pero créanme que cuando lo hago es porque alguien va a ser edificado. Yo duraba 7 días, 14 días, 20 días sin ver un baño. No veía lo que era el agua. Consumía 20 piedras al día. Usted sabe lo que es consumir 20 piedras al día. Tener que buscar $2.000 solamente para el consumo. Fui a dar a un monte de Mano Guayabo, a vivir en un monte. Fui a vivir en un monte donde el consumo me llevó, solamente conseguía para el consumo, solamente robaba para el consumo. Créame, hay personas que dicen, yo veo ángeles. Déjeme decirle que cuando alguien le dice veo un ángel, créale. Yo veía demonios y hablaba con los demonios. Hoy en día sé cuando un ángel desciende a un lugar. La gloria del Señor que me ha premiado con esto, que me ha abierto los ojos para ver las cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo me permitía ver demonios. Los demonios hablan, susurran al oído, te mandan a los lugares. Mira, los demonios me decían a mí, ve a tal lugar, allí hay algo, ve y róbatelo y ve luego donde fulano, que él lo necesita. Yo no sé si usted ha visto eso. Gente que se roban una cosa, llegan a un lugar, se lo ofrecen a una persona y a la única persona que se lo ofrecen, esa persona los necesita y se lo compra. Es el enemigo quien lo ministra para hacer eso. El enemigo utiliza a las personas como títere. Lo utiliza como títere. A mí me utilizó por mucho tiempo. Cuando me llevó a ese lugar, ya al monte, estamos hablando de una faceta donde yo le llamo la destrucción del hombre. Es una destrucción total. Es algo sobrenatural. Ya duraba tantos días sin bañarme, maloliente, todo peludo, el pelo me daba por el cuello, la barba me daban por el pecho. Créanme que no era algo normal. Y cuando estoy en ese lugar, tenía 3 perras. Una Bombón, otra Burbuja y otra Bellota. Bombón se murió de hambre. Mire, cuando un perro se muere de hambre, es porque la cosa se está pasando difícil en ese lugar. Comíamos los 4 del mismo plato. ¿Cuál era el plato? Era una hoja de guineo.
A veces tenía que meterme a los conucos a robarme algunos racimos de guineo, y cuando estaba muy nuevo que nadie lo quería comprar, entonces ahí comíamos nosotros. Bombón se murió de hambre. Lo que se pasó en ese lugar fue algo catastrófico. Pero déjame decirte que lo que pasa mal en tu vida no es para terminarte. Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Jesús no le dijo: no, yo le voy a negar al enemigo que te zarandee. No. Jesús le permitió que lo zarandee. Jesús le permitió que Pedro fuera tentado. Jesús le permitió. Incluso cuando Jesús murió, Pedro se descarrió. Pedro se descarrió, pero el maestro volvió. Y lo que hoy en día muchos predican que fue un Pedro que negó al maestro 3 veces, hoy yo te vengo a decir que el maestro, cuando volvió a encontrar a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? 1, volvió y le dijo: Pedro, ¿me amas? 2, volvió y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: maestro, tú sabes que te amo. Entonces lo puso a decir que te amo 3 veces. ¿Por qué? Porque yo lo había negado 3 veces. Lo que el enemigo te pone a hacer en contra del reino, en un momento Dios lo restaura a su favor y lo pone a hacer para bendición en tu vida. Lo que pasaba conmigo en ese lugar, cómo el enemigo me utilizaba, cómo me movía de un lugar a otro. Mire, déjeme decirle que yo llegué a durar 72 horas sin pegar un ojo, sin dormir, en pleno consumo. Y me dormía. Y donde me dormía era un cartón, y cuando me volteaba de madrugada el cartón estaba mojado por el rocío de la noche. Pero ahí es donde se cumple la palabra que le dije hace unos minutos, donde ya el Señor estaba empezando a tratar conmigo. Cuando Dios estaba empezando a tratar conmigo era cuando las cosas más difíciles se ponían. Y usted diría: pero ven acá, ¿y cómo es que Dios habla contigo? ¿Cómo es que Dios? El problema de muchos de nosotros, señores, es que cuando todo se está poniendo más difícil pensamos que Dios se ha ido. Yo vengo a decirte que cuando las cosas están más difíciles, cuando la situación está más precaria, cuando no hay comida, cuando el agua se va, cuando el gas se termina, cuando la despensa está vacía, ahí es donde el Eterno está llegando. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio de nuestra comodidad, en medio de todo lo que hacemos, y está bien, en mucha abundancia, mucho amor, en mucho de todo, muchas veces nos olvidamos de buscar a Dios. Muchas veces nos olvidamos de pedirle al Señor las cosas que le pedíamos. Y el Señor tiene que permitir ciertas situaciones en nuestras vidas para que volvamos a buscarlo. Entonces, en medio de todo eso, donde estaban pasando esas situaciones, donde yo tenía que dormir en el piso, donde yo tenía que tomar un cartón para dormir y un saco para arroparme, o en algunas ocasiones otro cartón. Míreme, cuando llovía yo empezaba a contar. Cuando llovía yo empezaba a contar, porque hacía una casita con 2 cartones así encima de mí, y ya yo sabía cuando el agua iba a penetrar el cartón. Yo empezaba a contar, y a los 10 minutos después del cartón caerle agua, usted lo puede probar, a los 10 minutos después de la gota empezar a caerle al cartón, ya empieza a filtrar. Y ya yo a los 10 minutos sabía lo que iba a pasar conmigo. Dormía a la intemperie, donde los animales, las cacatas, los 100 pies, muchas veces amanecían conmigo. Yo llegué a despegarme 100 pies de la cabeza, y llegué a sacarme 100 pies debajo de mí porque buscaban el calor mío. Llegué a dormir con cacatas en mi ropa, hasta para que usted vea hasta dónde el enemigo puede llevar el ser humano. Pero tengo para edificarte como testimonio que lo que el enemigo hizo fue simplemente lo que Dios le permitió que hiciera. En un momento de mi vida, teniendo 33 años, cumpliendo yo años, me puse de pie y le dije unas cuantas cosas al Señor. Recuerdo a Dios: Señor, si tú eres el que eres, si tú eres el Dios que todos predican, yo necesito verte, yo necesito conocerte. Solamente tengo 2 opciones para ti. Óigame bien, yo poniéndole condiciones a Dios, yo tengo 2 opciones para ti. O me haces un hombre de Dios como tú dijiste que me ibas a hacer, o desaparéceme de la faz de la tierra, porque ya no puedo continuar con esta vida. Me paré y vociferé un día de mi cumpleaños, lloré. Tuve un día de mucho dolor, tuve un día donde muchas lágrimas se derramaron sobre mí. Gemí, mi espíritu ya no aguantaba más. Y usted me preguntará: ¿cómo tu espíritu busca al Señor? Te lo voy a demostrar por la Biblia. En el Génesis, la Biblia dice y especifica que Dios tomó el polvo e hizo un muñeco y sopló en él aliento de vida. Eso que usted ve cuando usted está a punto de morir, que usted dice: Dios mío,
eso que usted siente, lo que gime dentro de usted, cuando todo está mal, cuando todo está llegando al final, que llama a Dios, eso fue el espíritu que el Señor sopló en el Génesis. Nosotros tenemos un ADN del cielo que gime al Padre cuando ya nosotros estamos pasando por los momentos más difíciles de nuestras vidas. Eso va al Padre. Dice la Biblia que cuando morimos vamos al pueblo, pero el espíritu vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque es de Él. Y es que nosotros, nadie, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede mostrarme a mí que no tiene a Dios. Cuando en el Génesis Dios sopló en el aliento de vida, le pasó su ADN. Cuando nosotros tenemos un hijo, sea varón o hembra, le hacemos la prueba de ADN y sale con nuestro tipo de ADN, sale con nuestras características. Entonces, eso viene desde el Génesis. Lo que Dios sopló en cada uno de nosotros fue aliento de vida, pero sopló su ADN. Por eso, en ese momento, el Espíritu gemía a Dios, porque era Dios dentro de mí. Era ya lo que el Señor me había dado, que le clamaba al Señor que me sacara de ahí. Entonces, ese día fue un día de mucho dolor, pero también fue un día de mucha gloria. Ese día vociferé muchas cosas, le falté al respeto al Señor, le dije un sinnúmero de cosas que usted se puede imaginar. Yo enojado un día de mi cumpleaños, cuando cualquiera lo que quiere es sentirse bien, lo que quiere es sentir felicidad. Ese día mi mamá me visitó, llegó porque el Señor le permitió llegar, porque ahí no me visitaba nadie. Era así, que estaba escondido de la sociedad. Esta mujer llegó, me regaló algunos calderos porque no tenía. Yo hervía los víveres en una lata de aceite. Me regaló algunos calderos, me llevó una compra, me llevó algunas ropas y me dejó 200 pesos. Y ya cuando teníamos varios minutos, yo le decía, mami, yo estoy bien, ya te puedes ir. Hasta que se fue. Cuando se fue, primero consumí los 200 pesos que ella me había dejado. Luego vendí los calderos que me había llevado. Yo me los consumí también. Luego vendí la ropa que me había llevado, me los consumí también. Y luego vendí la compra de alimentos que me había llevado y los consumí también. Y una vez visto sin los calderos, sin el dinero, sin la compra, sin la ropa y sin mi madre, entonces ahí llegó el encuentro con Dios. Muchas personas vemos hoy en día que están siendo maltratadas en la sociedad. Hay personas que han vendido su ropa, hay personas que han vendido todas sus pertenencias para consumir. Déjame decirte que eso no es lo peor, eso no es lo malo. Ahí es donde está empezando lo bueno, porque es que ya están llegando al final. Si siempre una persona tiene 100 cosas para vender, mientras ha vendido las primeras 5, no llega el final. El final o lo bueno empieza cuando ya está vendiendo las últimas 5, porque ya no hay más nada. Y cuando ya no hay más nada en el mundo es donde empieza lo espiritual. La Biblia dice y especifica que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y cuando lo que se ve se está acabando o ya se acaba, empieza a fluir en nosotros lo que no se ve. Es decir, empieza lo espiritual a gemir dentro de nosotros. Cuando me vi sin todo esto, entonces seguí clamando a mi Señor. Ahí lloré, ahí vociferé muchas palabras. Ahí llegó un momento de desesperación donde quise matarme. Y escuché la voz del enemigo que me ministró y me dijo, vamos allá atrás, era una finca. Y cuando llegué al final de la finca, en la palizada, encontré una soga. Y de ahí él me llevó a una mata de aguacate, donde ahí estuve a punto de ahorcarme. Ahí fue donde escuché la voz que me dijo, mi hijo, Dios te bendiga. Mientras yo miraba, que era mi madre que venía, yo le miraba la boca, pero su boca no se abría. Y la voz decía, mi hijo, Dios te bendiga. Pero volvía y le miraba la boca y su boca no se abría. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que muchas veces Dios no habla a través de personas, pero no son las personas que no hablan, sino el mismo Dios tratando con nosotros. Cuando estuve a punto de ahorcarme, el Señor me visitó, trató conmigo. Y ahí fue donde realmente empecé a conocer lo espiritual, empecé a conocer lo que Dios quería hacer conmigo. Pero ahí no para el consumo. 3 días después, donde me encuentro en la misma situación, le digo al Señor, te voy a pedir una sola prueba para saber si realmente tú me estás escuchando. Y le dije, aquí en este monte donde yo estoy, quiero que tú mandes una comisión de cristianos donde me prediquen la palabra y ahí me voy a convertir a ti. Hay personas hoy en día que tienen el ministerio de buscar las almas para Dios,
pero escuchan la voz del Eterno que lo manda a ciertos lugares y ellos piensan que es su propia concupiscencia quien les está hablando. Déjame decirte que al otro día a las 9 de la mañana me despertó el sol caliente, yo estaba morenito. Y cuando miro para el lado, lo primero que veo es la comisión de cristianos que viene entrando al monte, adora la gloria de Dios. Y esas personas me dicen, varón de Dios, no sé cómo llegamos, pero venimos a predicarle a un Cristo vivo, un Cristo que salva. Cuando empezaron a hablarme de la palabra de Dios, en este preciso momento, fueron y me bautizaron, como el Espíritu Santo le había dicho. El mismo día, cuando salí del bautizo, le dije, yo quiero a Cristo. Hice la confesión de fe. Y luego de todo esto, ellos se fueron. Para el día siguiente, yo dije, bueno, soy cristiano. Usted se va a reír con esto, pero fue un proceso. Soy cristiano, ya yo no puedo consumirme 20, yo me puedo consumir 19. Al otro día me consumí 19 piedras. Pero en el proceso de 19 días más adelante le fui bajando una. Al otro día 18, 17, 16, 15, 14, hasta que llegué a una. Cuando llegué a una piedra, ese día dije, bueno, ya hoy es la última, mañana es domingo, mañana me convierto de verdad y voy a una congregación. Al otro día me levanté y dije, Dios mío, hoy voy a pactar contigo, hoy voy a empezar a congregarme. Déjame decirte que ese día empecé a congregarme bajo dificultades, bajo problemas, bajo precariedades, bajo aún rechazo, porque personas todavía no creían en mí. Pero después de todo esto, quiero decirte algo que te va a edificar y con esto terminamos para que sepas lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Después de estar en las calles, después de tener un consumo tan compulsivo, después de dormir en una finca, después de dormir en un contén, después de dormir en un cartón, después de mis animales haberse muerto de hambre, después de estar a punto de quitarme la vida, después de haber estado consumiendo tanto como estaba en esos últimos días, déjame decirte que después que acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, después de todo esto, el Señor me entregó la tierra donde vivo, me entregó mi casa, me entregó mi esposa, me entregó 4 tremendos muchachos que el Señor me ha dado como ministerio, me entregó los muebles de mi casa, me ha entregado 2 vehículos que me lo ha regalado para la obra. Hoy en día hago lo que el Señor me mandó a hacer. Yo en ese monte siempre anhelaba que alguien fuera a llevarme de comer, que alguien fuera a llevarme la palabra. Para la gloria y honra de Dios, hoy en día el Señor nos ha entregado el ministerio. Es el ministerio Mateo 6:33 que dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas las demás cosas pues te serán añadidas. Hoy en día predicamos en los puntos de droga, les predicamos a los indigentes, a los drogadictos, a las prostitutas, a los huérfanos, a las viudas. Hoy en día le llevamos la cena y también le llevamos la palabra a los adictos. Dentro de los puntos allá nos llevamos la palabra, llevamos una palabra de salvación, y cualquier persona que quiere ser edificado pues nos lo llevamos, sea a nuestra casa, sea al monte, sea a nuestras congregaciones, sea donde el Señor nos mande. Allí llevamos la palabra, y las personas que quieren cambiar su vida, porque dice la Biblia, da por gracia a los que por gracia habéis recibido. Entonces no es posible que yo, habiendo sido salvado por la gracia de esa adicción, de ese mundo tan oscuro, y que hoy en día yo tenga que quedarme sentado en mi casa. Para la gloria y honra del Señor, hoy en día damos más de 200 cenas todos los viernes del mundo. Les predicamos a los adictos, vamos dentro de los puntos, vamos debajo de los puentes, debajo de los elevados, vamos a los parques, vamos al Parque Enriquillo, vamos a la Duarte, vamos al Capotillo, vamos al mercado. Les predicamos la palabra, pero no se la predicamos vacía. Le damos primero de comer y luego le damos de beber, y luego que le damos de comer y beber, pues si hay que vestirlo, lo vestimos. Como le dijo Jesús a sus discípulos, le dijo, ustedes, por cuanto me han dado de comer, por cuanto estuve sediento y me dieron de beber, por cuanto estuve forastero y me recogiste, por cuanto estuve desnudo y me vestiste, por cuanto estuve preso y enfermo, me visitaste y viniste a mí. En aquel día te diré, puedes pasar, bendito eres de mi Padre. Mas aquellos que no hacen lo que el Señor le mandó a hacer, le dijo, por cuanto estuve hambriento y no me dieron de comer, por cuanto estuve sediento y no me dieron de beber, por cuanto estuve desnudo y no me vistieron, estuve forastero y no me recogieron, estuve preso y enfermo, no me visitaron ni vinieron a mí, en aquel día le diré, serán echados al lago de fuego. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hagamos lo que el Padre nos mandó a hacer. Ya hay muchas formas de predicar la palabra. Ya no existe solamente el púlpito para predicar la palabra. Existen los puntos de droga, existen las viudas, existen los huérfanos. Hay una habitación en nuestra casa que está esperando que tú recojas a un forastero. Hay una camisa que te sobra, que está esperando que tú cumplas las palabras y le des de vestir al que está desnudo. Hay un galón de agua en tu nevera que se está congelando y tú no quieres darle de beber al que está cediendo. Hay 100 libras de arroz que te sobran en tu casa y tú no quieres dársela
al que está hambriento. La mejor manera de nosotros predicar este evangelio por testimonio y para testimonio, como dijo Pablo, no es lo que nosotros hicimos en el mundo, sino lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesús le dijo al gadareno, cuando el gadareno le dijo: maestro, déjame ir contigo, y le dijo: ve a tu barrio, ve a tu casa, ve a tu sociedad, ve donde tu familia, ve donde las personas que te veían en consumo, ve donde las personas que te veían con el cuchillo y la pistola encima, ve donde las personas que te veían deteriorado, ve donde las personas que te veían haciendo las cosas feas que tú hacías, y predícale, enséñale la grandeza del Dios que te salvó. Entonces hoy en día nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle de comer al hambriento, darle de vestir al desnudo, recoger al forastero, visitar al enfermo, visitar al preso. La Biblia dice: acordaos del preso como si estuvieras preso. No solamente existe el púlpito para predicar la palabra. Quiero que nos quedemos con esta enseñanza, con este mensaje. Y es que no solamente en el púlpito hay que predicar la palabra. En el púlpito se dan las palabras, se profetiza, se le habla a la iglesia. Pero en las calles se les quita el hambre al hambriento, se le da de beber al sediento. En las cárceles están las personas esperando que tú le lleves una palabra y algo de comer. En los hospitales están los enfermos, están esperando que tú le lleves una palabra de aliento, que tú declares una palabra, que tú ores por ellos, le untes aceite, sus pecados sean perdonados y que ellos sean salvos y sean levantados y edificados. Existen estos medios para predicar la palabra, pero sobre todo, lo más importante de todo es que todo lo que el enemigo te quitó anteriormente en el evangelio, Dios te lo va a devolver doblegado, duplicado. El evangelio especifica en la historia de Zaqueo que Zaqueo le dio 4 veces mayor la cantidad de las personas de lo que le había quitado o de lo que le debía. Pero créame que cuando Zaqueo subió al árbol de sicómoro, el árbol de sicómoro es el árbol donde se hacen las cajas de muertos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Jesús supo que Zaqueo había muerto, porque Zaqueo subió al árbol de sicómoro, es decir, Zaqueo murió a esta tierra, ahí fue donde el maestro vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende, que es necesario que yo hoy pose en tu casa, dándonos a entender que mientras no moramos a las cosas de este mundo, mientras no moramos a las vanidades, mientras no aceptemos que tenemos que morir a lo que está en esta tierra, el maestro no nos va a mirar y no va a posar en nuestra casa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Eterno sea contigo. Dios te bendiga. José Miguel, antes de irnos, quería que dieras tu número telefónico, amén. Por si algunas de esas personas que van a escuchar este testimonio, estas palabras tan poderosas, esa vivencia que tuviste, cómo Dios se manifestó a tu vida y ha transformado, amén, quiere aportar al ministerio, a la obra que está desempeñando, puedan tener un medio, amén, de comunicarse contigo personalmente. Amén. En Facebook estamos como José Miguel Valerio Jiménez. Estamos también como Ministerio Mateo 633 en Instagram y en YouTube también. Y el teléfono es 829-389-0133, 829-389-0133. No solamente le recibimos la ayuda, también lo invitamos a hacer la obra con nosotros para que tenga la vivencia y sienta lo que realmente sentía el nazareno cada vez que hacía su obra. Ya usted lo escuchó, tremendo testimonio, tremenda palabra y tremendo lo que pasó a este hombre y cómo Dios vino a su encuentro. Así que si te gustó, comparte, suscríbete y coméntanos, amén, para más contenido como este. Hasta la próxima, Dios le bendiga, shalom.